Mis hermanos, buenas tardes tengan todos ustedes. Les damos la muy cordial bienvenida a este su programa, Mi Casita de Oración. A nombre de la Comisión de Liturgia y Espiritualidad de la Arquidiócesis Primada de México, de Monseñor Pedro Agustín Rivera Díaz. Mi nombre es Brenda Leiva, perteneciente, integrante del Apostolado de la Nueva Evangelización. El tema que hemos preparado este día, bueno, desde el programa pasado estamos hablando de las oraciones poderosas, las oraciones con poder. ¿Qué hacer para orar con poder? Y hoy queríamos hablar del significado de orar con poder y qué sentido tiene, pues, que seamos personas que podamos llegar a esa tierra prometida, a ese cielo prometido por nuestro Señor, ¿verdad? Pero sobre todo que recordemos que estamos en una batalla. Esto no hay la menor duda. Lo que pasa es que creo que hay personas que no se dan cuenta de que estamos en una batalla. Y hablando de batallas, pues es la batalla entre el bien y el mal, entre lo que hacemos o dejamos de hacer. Y tengo una lectura importante para ustedes en esto de las batallas. Precisamente les voy a estar recomendando algunas lecturas bíblicas, pero lecturas bíblicas y oraciones poderosas que el Señor nos pide que hagamos. La palabra de Dios nos pide que la hagamos, ¿sí? Y una de las que necesitaríamos decir a diario, prácticamente a diario, es la oración de San Miguel Arcángel. Les queremos pedir un favorzote, que no demos por hecho que todas las personas saben lo que sabemos o conocen lo que conocemos de las bendiciones de la oración, ¿sí? Entonces, por esto es importante que este video, hasta donde les sea posible, lo puedan compartir. ¿Y por qué es importante compartirlo? Bendito sea Dios, sabemos que hay muchísimas personas, principalmente mujeres, que se preocupan, bueno, hombres y mujeres, pero cuando hablo de mujeres me refiero a las madres, a las abuelas, a las tías, que se preocupan por su familia, por sus hijos, por sus hermanos e inclusive a veces por sus padres que están alejados de las cosas de Dios, ¿no? ¿Y qué tenemos que hacer? Bueno, una de las principales es nosotros que vamos a entrar en este campo de batalla, en intercesión por ellos, es protegernos a nosotros mismos. Y una de las protecciones que la palabra de Dios nos invita es precisamente esa oración de San Miguel Arcángel. Ahora, ¿en qué momento, bíblicamente hablando, se habla de ese poder que tiene San Miguel Arcángel? Pues entonces, los que les guste anotar, por favor, anotemos. En el libro de Apocalipsis 12, del 7 al 9, se nos enseña esto. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás. El seductor del mundo entero fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esto está en el Apocalipsis 12. ¿Quién fue el gran defensor para poder arrojar al dragón, que ya sabemos quién es el dragón? Pues San Miguel Arcángel. Nosotros tenemos la bendición que en México, concretamente en Tlaxcala, hay un lugar donde San Miguel Arcángel se apareció, mis hermanos, independientemente de otros lugares en el mundo, y que valdría la pena que hiciéramos un esfuerzo por visitar. Ya tuve esa bendición, pero pienso volverla a tener, primero Dios. Bueno, ¿cuál es la historia de que este poder de San Miguel Arcángel, pasados los años, se reflejara en una oración que en su momento hizo el Papa León XIII? Entonces me voy a permitir leer la historia que antecede a esta oración de San Miguel Arcángel, que dice así la oración de San Miguel Arcángel. Pongamos atención, por favor, ¿sí? Cada palabra es una bendición y es una protección.
San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanzas del demonio. Mándele el Señor que no pueda dañarnos en nuestra súplica humilde. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, usando del poder que Dios te ha conferido, lanza al infierno a Satanás y demás espíritus malignos que vagan por la tierra, los aires y las aguas, buscando la perdición de las almas. Amén. ¿Quién hizo esta oración de San Miguel Arcángel? Pues no hay duda, el Espíritu Santo le dio la luz al Papa León XIII para que la escribiera, pero la escribió en un momento muy importante de su vida ante algo que a él le tocó vivir, y me voy a permitir más o menos leerles parte de esa experiencia que él tuvo. Dice: el Papa León XIII había concelebrado misa esa mañana. Tras finalizarla, se arrodilló unos minutos en acción de gracias. De pronto, le vimos levantar la cabeza y clavar la mirada en un punto fijo situado sobre la nuca del otro celebrante. Su mirada se turbó y dejó de parpadear. En un instante todo su rostro se llenó de espanto y el color de su piel se llenó de palidez. Algo estaba sucediendo, algo inusual y extraordinariamente grave parecía hacerlo sufrir. Finalmente recobró sus sentidos, se apoyó torpemente sobre las palmas de las manos y logró enderezarse desde el suelo. Su séquito de ayudantes y secretarios le acompañaron hacia sus oficinas privadas. Su santidad, iban diciendo, ¿se encuentra bien? ¿Necesita algo? Él contestó muy turbado, nada. Tras lo cual se encerró en su despacho aproximadamente media hora. Después llamó a su secretario para la congregación de ritos, le entregó una carta escrita de su puño y letra y le ordenó que se imprimiera y repartiera de inmediato a todos los obispos de la tierra. ¿Qué era ese papel y qué representaba? Era la oración a San Miguel Arcángel, que durante muchos años y a partir de ese momento se oraría tras finalizar la Santa Misa. Aquella que elaboró él mismo y en donde suplicaba la ayuda del príncipe de la milicia celestial para que, bajo el amor de la Virgen y el poder de Dios, se enviara a Satanás al infierno. ¿Qué es lo que presenció San Miguel Arcángel para haber hecho esta oración? Y bueno, pues se sigue narrando, es interesantísimo todo lo que se narra, pero una de las cosas que se dice es que tuvo unas visiones del infierno, ¿sí? Y pues ya sabemos de quién, del coludo. Y eso lo lleva y lo inspira a hacer esta oración. Por eso es tan importante, mis hermanos, que la hagamos de ser posible todos los días, porque estamos pidiendo la protección de San Miguel Arcángel, que cuando se da esa batalla en el cielo, él sale en defensa de Dios, que termina diciendo, ¿quién como Dios? ¿No? Entonces no olvidemos, por favor, esta oración de San Miguel Arcángel. Tú la puedes encontrar en cualquier librería católica. Nosotros la tenemos así en estos separadores, que la tenemos a la mano. Lo ideal es que te la aprendas de memoria y la estés diciendo constantemente. Y hablando de esto de batallas, pues recordamos también hoy en la tarde ese evangelio que nos fue regalado por el Señor el día de ayer en la Santa Misa, donde habla el Señor de la parábola del el que invita al banquete. El Señor sigue insistiendo mucho en esto de los banquetes, y bendito sea Dios. ¿Y cuál es el vestido que tenemos que tener para ese banquete que el Señor nos pide? ¿Sí? Indudablemente todos tuvimos la bendición ayer en la Santa Misa que nos fuera explicado ese texto bíblico. Pero queremos irnos a esos momentos de que hablamos en esto de las revelaciones
Esta fue una inspiración al Papa León XIII, pero hay revelaciones que, como esa ayuda que el Señor nos brinda, que Dios nuestro Señor nos manda, es lo que nos permite conocer a través de los místicos. Y estoy hablando de místicos reconocidos por la Iglesia, santos ya declarados por la Iglesia, y que es importante que desde todo lo que es la vida que le tocó a San Pablo, pues recordar que todas las revelaciones a San Pablo y todas las cartas que escribe, todas las experiencias que le tocó vivir, pues fueron con un Jesús ya resucitado. Todo lo que Dios le permitió vivir y todo lo que le permitió hacer fue a través de la guía del Espíritu Santo y de las revelaciones de un Jesús resucitado. Entonces, los invitaría a que fuéramos a esta lectura porque estamos hablando de las oraciones poderosas y de los que queremos llevar al cielo, ¿verdad? Entonces, les pediría por favor que anoten, porque es importante volverlo a meditar. En el libro, en 2 de Corintios 12:1, voy a leerles un texto bíblico importantísimo. Dice San Pablo, ¿sí?, a la iglesia de Corintios: de nada sirve alabarse, pero si hay que hacerlo, llegaré a las visiones y revelaciones del Señor. Revelaciones del Señor a San Pablo. Experiencias que le permitió vivir. De cierto creyente sé esto: hace 14 años fue arrebatado hasta el tercer cielo. Si fue con el cuerpo o fuera del cuerpo, eso no lo sé, lo sabe Dios. Y yo sé que ese hombre, sea con cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras que no se pueden decir, son cosas que el hombre no sabría explicar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Viene información muchísimo también importantísima para los que lo quieran seguir leyendo. 12:1 y los demás versículos. Fue arrebatado, como dice él. No lo sé, dice él. Se sabe que hablaba de él mismo. No lo sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo. ¿Cuántas veces cuando tenemos la bendición de leer las experiencias de los místicos santos ya reconocidos por la Iglesia, ellos fueron trasladados también a esos lugares? ¿Y qué sentido ha tenido todo esto? Pues que nosotros lo sepamos. El Señor quiere que lo sepamos, que estos lugares existen, que el cielo existe y que es nuestro destino final para los que estemos dispuestos a creer. Pero bueno, como protección es importante, como les decía, ya que vamos a entrar en esta batalla espiritual, en esta batalla de interceder por los alejados, pues es importantísimo la oración de San Miguel Arcángel. Es importantísimo también que sea nuestra oración diaria, también de ser posible, un salmo, que es el salmo precisamente que escribió David, cuando, pues reconociendo su vida de pecado, ¿sí? Y escribe que se le conoce el Salmo 50 como el Miserere, ¿sí?, que es bellísimo. Cuando tú haces esta oración del Salmo 50, mientras la estás haciendo, mi hermano, vas reconociendo tu vida de pecado, lo que has logrado superar y en lo que todavía estás atorado, ¿sí? Entonces es importantísimo que ese Salmo 50, hasta donde te sea posible, lo hagas todos los días. Nada más le voy a mencionar unos párrafos, ¿sí? Él está agobiado con su vida de pecado y inicia diciendo: tenme piedad, oh Dios, según tu amor, por tu inmensa ternura, borra mi delito. Cuando tú haces esta oración, te viene a la mente todo en lo que le has fallado, en lo que le sigues fallando al Señor, ¿sí? Y sigue la oración, que es importantísima. Llega un momento en que le dice: retira tu faz de mis pecados, borra todas mis culpas.
¿sí? No retires de mí tu Santo Espíritu. O sea, le está diciendo, ayúdame por favor, perdóname por favor. Pero lo que me interesa mucho es, casi termina diciendo, enseñaré a los rebeldes tus caminos y los pecadores volverán a ti. Él hace una promesa. Mi Señor, estoy arrepentido. Perdóname, sé en lo que te he faltado. Tengo conciencia de lo que todavía me falta por corregir. Hazlo, Señor. Y entonces Él hace la promesa, enseñaré a los rebeldes tus caminos, los pecadores volverán a ti. Bueno, pues ¿qué es lo que nos preocupa mis hermanos? Pues los que hemos tenido y los que hemos vivido alejados del Señor, me incluyo años atrás, pues vivimos en lo que se le pudiera llamar una lepra espiritual. Tenemos una falta enorme de conciencia de pecado, ¿sí? Y acostumbramos mucho a decir, pues yo ni he pecado, ni he robado, así como que nos vamos a lo que suponemos que son los grandes pecados. Y déjenme decirles lo siguiente, recordaba precisamente hoy en la tarde esa frase que dijo en su momento un gran defensor de la esclavitud de Estados Unidos, que fue asesinado por sus ideales, Martin Luther King. Él decía, no me preocupa tanto la gente mala como el espantoso silencio de la gente buena. ¿Qué quiere decir? O sea, la gente mala no me preocupa, sino los que se dicen buenos y no hacen nada, mis hermanos. ¿Sí? Ese es el problema. Para llegar al cielo, a la tierra prometida, no basta solamente con decir soy bueno, sino ¿qué es lo que haces por los demás? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces por tu hermano? ¿O juzgas nada más determinados pecados según tu conveniencia? De repente nos encontramos con personas, y no lo dudo que me las he encontrado y seguramente ustedes también, con personas que se acercan y nos dicen, ay hermanita, tú que estás tan cerca de Dios, pide por mí, por favor, ¿sí? Y reflexionando sobre este tipo de peticiones, es muy diferente que digas, oren por mí, y dejarlo ahí. Pero cuando dices, tú que estás tan cerca de Dios. Hay un dicho que se manejó muchos años en la política que dice que la forma es fondo. Y el fondo de esta petición, dicha de esta manera, esa persona te quiere decir, hey, yo no estoy cerca de Dios, ni tampoco me interesa estarlo. Pero tú que estás cerca, ora por mí. ¿Sí? ¿Nos estamos entendiendo? ¿Sí? Tú que estás cerca. Ahora, tan está equivocado el sentido de las palabras que nos tendríamos que preguntar qué es estar cerca de Dios. Más tendríamos que ver de qué manera me interesa a mí hacer la voluntad de Dios. O sea, hasta qué punto estoy haciendo la voluntad de Dios referente a tanto a las obras de misericordia como a las obras espirituales, las obras de misericordia espirituales. Ahora, ya yéndonos de lleno a lo que son las oraciones que el Señor le ha permitido a algunas místicas, hay una oración que es, duras un minuto haciendo esta oración, mi hermano, mi hermana. Cuando se logra que una persona la haga, se recibe unas gracias muy especiales de parte de la Santísima Virgen, que es la oración de las 3 Aves Marías. A Santa Matilde, la Santísima Virgen le dijo que a la persona que hiciera esta oración de las 3 Aves Marías diarias, un minuto nada más tardas, ¿sí? Ella en intercesión lograría que esa persona no muriera sin el auxilio espiritual. Y hay un librito hermosísimo, lo tengo aquí a la mano, ¿sí? Separado, que se llama Los asombrosos frutos de una sencilla devoción. Es este librito, lo puedes encontrar también
en librerías católicas. También lo puedes encontrar entrando a YouTube y está la oración. Ahora, ¿cuál es la oración? Dice más o menos así que tómenme el minuto, por favor. María, Madre de Dios, por el poder que te concedió Dios Padre, líbrame de caer o morir en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María y Madre mía, por la sabiduría con la que te envolvió el Hijo, líbrame de caer o morir en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. María, Madre mía, por el amor con el que te envolvió el Espíritu Santo, líbrame de caer o morir en pecado mortal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con los alejados de nuestra familia, con los alejados de nuestros amigos, con los alejados de nuestros hermanos, tíos, tías, qué sé yo? Infinidad de personas que conocemos y sabemos que no son personas de oración, que ellas también piensan que mientras no maten o roben y muchas cosas más, pues no están en grave falta, ¿no? Pero están en grave falta, claro que sí, porque no están haciendo la voluntad de Dios. Ahora, en esta sencilla devoción se nos pone un ejemplo que a mí me encantó. Se narra la historia de que en un pueblecito, en un lugar, había un obispo que le avisan, era una época de persecución de la iglesia, y le avisan que huya porque hay una orden de aprehensión en contra de él. Y entonces él se pone a huir a través de las montañas, y después de caminar largo trecho, pues ya va a oscurecer, ve una casa por ahí, unas luces, se acerca y pide posada, ¿no? Él va vestido de civil, él no se identifica como sacerdote, va vestido de civil, les pregunta que si pueden darle un espacio para que descanse. La familia, que era un matrimonio joven, le dicen claro que sí, como buenas personas. Lo invitan a quedarse ahí porque ya es noche, lo invitan a cenar. Pero durante la cena él se da cuenta que este matrimonio está como triste, sí, preocupado, y se atreve a preguntarles qué les pasa. Entonces ellos dicen que es que tienen un enfermo en casa, el papá de uno de ellos está enfermo, y que le han insistido para que prepare su alma porque pues es grave su enfermedad, pero él no hace caso. Él dice que a él todavía no le llega el momento de morir. El caso es que al otro día, antes de irse, el señor obispo, que sigo insistiendo, está él vestido de civil, no hay forma de que lo identifiquen. Entonces les dice en la mañana que si puede salir, que si le permiten pasar a saludar al enfermito. Y se acerca a él y sí, lo ve delicado, lo ve grave, ¿sí? Y les quiero leer textualmente lo que le dice esta persona, ¿sí? Cuando él le dice, oiga, pues lo veo mal, ¿no? Está en peligro de muerte. Y él le dice, mire, yo no sé quién es usted, le dice el Señor, ni cómo piensa, pero como en la situación en que estoy, ya no temo a nadie, le voy a decir la verdad. Le está diciendo el papá, el que a ojos de todos está muy grave. Mi seguridad se apoya en que soy católico. Los años de persecución religiosa no me han quitado la fe. Todos los días he rezado y rezo las 3 Aves Marías, pidiéndole a la Virgen María que a la hora de la muerte esté asistido por un sacerdote que prepare mi alma para el tránsito. Y usted comprenderá
que habiéndole rogado tantas veces a la Santísima Virgen eso, la Virgen no consentirá que yo muera sin un sacerdote a mi lado. Y como no lo tengo, por eso estoy seguro de que por ahora no me muero. Así dice el Señor, ¿no? Convencidísimo. Y bueno, pues ya se han de imaginar, ¿no? El señor obispo le dice, pues no lo dudo que la Santísima Virgen me mandó con usted. Así que prepárese porque lo voy a confesar, ¿sí? Entonces se narra aquí que a los 2 días este hombre murió. ¿Por qué es tan importante esto que les estoy compartiendo de las 3 Aves Marías? Yo le doy gracias a Dios por quien me hizo el favor de hablarme de esta devoción, ¿sí? Pero la importancia de las 3 Aves Marías, principalmente de tantas personas que han opinado de esta intercesora tan grande como es la Santísima Virgen María. Sabemos, por ejemplo, que el Papa Pío IX, y también no solo él, sino, ¿cómo se llama? El salesiano San Juan Bosco, decían que todo lo que la Virgen pide, todo lo obtiene, ya que sus plegarias siempre han sido escuchadas. Entonces, acuérdense, la oración es: por el poder recibido del Padre, líbrame de caer o morir en pecado mortal, Dios te salve María. Esa es la primera. Por la sabiduría con que te adornó el Hijo, líbrame de caer o morir en pecado mortal. Esa es la segunda. La tercera es María, dice: por el amor con que te colmó el Espíritu Santo, líbrame de caer o morir en pecado mortal, Dios te salve María. O sea, estamos pidiendo que por lo que la palabra de Dios dice, y que en la hora de nuestra muerte seamos asistidos y no caigamos y muramos, en pecado mortal. Ahora voy a leerles qué es lo que dicen unas místicas santas reconocidas por la Iglesia sobre esto de el Ave María, ¿sí? Que les fue revelado, por ejemplo, a Luisa Picarreta, que ya la gran mayoría de ustedes la conocen, es una mística. Le llamaban la Santa de las Místicas. Hay un libro hermosísimo de ella que se llama Las Horas de la Pasión, se lo súper recomendamos. Pero ¿qué le dice nuestro Señor Jesucristo a Luisa Picarreta, que los últimos años de su existencia, que fueron un montón, ahorita no recuerdo el número, pero alrededor de 50 años postrada en una cama, alimentándose únicamente de la Eucaristía, lo que el Señor le dice a ella sobre la oración del Ave María? Le dice: el primer canto que hicieron a mi mamá, le está diciendo el Señor a Luisa Picarreta, fue el Ave María, cuando la Virgen llega al cielo. Lo hicieron los santos y los ángeles, porque en el Ave María ahí están las alabanzas más bellas, los honores más grandes, y se le renueva el gozo que tuvo al ser hecha Madre de Dios. O sea, cuando hacemos la oración del Ave María, es un canto a la Santísima Virgen, y ella se goza en esa bendición de haber sido escogida como Madre de Dios. Ahora, ¿qué le dice? Esto es Luisa Picarreta. ¿Qué le dice también a María Valtorta? ¿Sí? Otra mística. A María Valtorta, acuérdense, María Valtorta, nuestro Señor le hace revelaciones a través de visiones, la traslada a los lugares santos donde él vivió cuando él era niño, cómo era la vida en Nazaret, cómo fue después con los apóstoles. Todas estas visiones están documentadas en libros. María Valtorta es muy contemporánea porque ella murió apenas en 1961. Y bueno, pues apenas va a empezar algún estudio sobre su vida, ¿no? Pero sus libros que ahí están. ¿Qué le dice el Señor a María Valtorta sobre la oración del Ave María? Le dice: el Dios te salve es un saludo y una reverencia que limpia los labios y el corazón. Qué importante. Cuando tú dices el Dios te salve María, dice, es una reverencia que limpia los labios y el corazón. Ella, ahora la Santísima Virgen, es la fuente de las gracias y de la misericordia.
Recordar siempre que ella es la hija del Padre, la madre del Hijo y la esposa del Espíritu Santo. Pues nada más, imaginémonos todas estas bendiciones, ¿sí? que logró tener. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, pues mi recomendación sería la siguiente. Los que no la hagan, pues que la empiecen a hacer, por favor. Y que la puedan escribir y en algo dársela y regalarla a las personas que saben que es necesario que la hagan. Porque cada vez que ellas hagan esta oración, que dura aproximadamente 1 minuto, ¿sí? Ponle 1.5 minutos, ellos están orando por la hora de su muerte. Ellos están orando para que la Santísima Virgen interceda y no logren caer en pecado y no les agarre la muerte en pecado mortal. ¿Sí? Esto es importantísimo que lo hagamos. Es una obra de misericordia el que podamos compartir esta oración con nuestros hermanos. No solo nosotros entre nosotros, sino con los alejados, con los que les cuesta trabajo la oración, con los que sabemos que no oran, en pocas palabras. Hay, desgraciadamente, mucha gente que no ora, que tiene pereza de la oración y el poderlo hacer. Entonces yo les recomendaría que, ok, tienes pensado dársela a tu hijo, primero hazla tú 1 semana, preparando ese momento en que le vas a hablar de esto. O sea, hazla tú a nombre de él. ¿Qué quiere decir? Les pongo un ejemplo. Virgen María, por el poder que te concedió Dios Padre, libra a mi hijo de caer o morir en pecado mortal. Dios te salve María. Virgen María, por la sabiduría con la que te adornó el Hijo, libra a mi hijo de caer o morir en pecado mortal. Virgen María, Madre mía, por el amor con el que te envolvió el Espíritu Santo, libra a mi hijo de caer o morir en pecado mortal. Gloria al Padre, etcétera. De preferencia decir el nombre del hijo, o la hija, o la hermana, o la amiga, o la mamá, o el papá. Solo Dios sabe a qué personas es tan importante que les compartas esta oración. Ahora, vámonos a lo que el Señor le reveló a Santa Brígida, que es una de mis santas que más me han impactado a mí. Santa Brígida de Suecia, una mujer de muchísima oración, tanto ella como su esposo, que imagínense nada más qué tipo de familia serían, que tuvieron una hija santa también, Catalina de Suecia. Ella, cuando muere su esposo, Santa Brígida, se hace religiosa. Y el Señor tenía una comunicación directa con ella. Así estamos hablando lo que les leía, las revelaciones de nuestro Señor a San Pablo. Pues el Señor se sigue comunicando con sus hijos, ¿sí? Y a través de estas personas con nosotros, ¿sí? Entonces, las promesas que nuestro Señor le hace a Santa Brígida, ahora sí que les voy a decir, les decía antes, las 3 Ave Marías, para los que no están alejados y no quieren y que vamos a batallar un poquitito con ellos para que lo hagan, pero bueno, también se les tiene que aclarar esta historia de este señor que decía que él no se iba a morir, ¿no? Porque no había ningún sacerdote cerca, que el Señor les va a acercar un sacerdote cuando sea el momento oportuno, ¿sí? Pero sobre todo que si se logra que la hagan, la de las 3 Ave Marías, pues lo que decíamos, purifica el corazón. Es una alabanza a la Santísima Virgen y te va a ir limpiando interiormente, ¿sí? Y te va a ir acercando a las cosas de Dios. Ahora, lo de Santa Brígida, ahora sí que les diría yo, es para otro tipo de personas. Es para las personas que estén acostumbradas a orar o las que estén dispuestas a creer que esto que el Señor le prometió a Santa Brígida se cumpla, ¿sí? Es una oración también que es para todos los días. Únicamente tenemos el librito, se los enseño. Aquí está. Lo puedes conseguir también en cualquier librería católica. Puedes informarte entrando a YouTube, cómo está. Y si no lo consigues, pues escríbenos o háblanos. El teléfono para que sigan anotando, por favor, es 55
55 79 7901 de la Ciudad de México. ¿Qué es lo que le dice el Señor a Santa Brígida? ¿Sí? Le dice que se haga esta oración. Aquí es donde se me van a asustar algunos o algunas, pero las bendiciones no nos las acabamos. Bendito sea Dios, desde que me hizo el favor una amiga muy querida, Carmen, me hizo una trampa, le digo yo, porque cuando ella me dice, estábamos en una Semana Santa, y ella me dice, ¿me acompañas a hacer una oración? Sí, le digo yo, claro que sí. Pues era Semana Santa, estamos dispuestas a pasar estos días santos, los días santos en oración. Y me pone el libro en las manos, pero ella no lleva nada en las manos. Y le digo, ¿y tú? No, me dice, ya me la sé de memoria. Les confieso que eso fue de las cosas que más me gustaron, porque es una oración que en poco tiempo tú te la aprendes de memoria. Y tú la puedes ir diciendo cuando vas al trabajo, cuando sales a caminar, cuando estás haciendo X o vas a algún lugar. Ya no, llega un momento en que ya no necesitas tener el librito en la mano, la aprendes de memoria. Y a Santa Brígida se le revela a nuestro Señor y le dice, hay unas oraciones que las puedes hacer por un año, pero estas oraciones en particular de Santa Brígida son por 12 años. Ahora, ¿qué promete el Señor a través de Santa Brígida los que hagamos estas oraciones? Primero, antes de que se sigan asustando por los 12 años diarios de oración, el Señor también dice, y como nos conoce con lo débiles que somos, dice, si te murieras antes, te lo tomo como si hubieras cumplido los 12 años. O sea que Él, si nos habla antes de tiempo, nos los toma como si lo hubiéramos hecho en los 12 años. Entonces, por eso les digo que es para las mamás que quieren salvar a sus hijos a través de su intercesión. Las abuelas que quieren salvar a sus nietos a través de la intercesión. Pero sí es personas, esta oración duramos más o menos haciéndola unos, cuando mucho, 14 minutos, cuando mucho. Y déjenme decirles que conforme la estás haciendo, te vas purificando. Toda la oración va encaminada a las horas de la pasión de nuestro Señor, ¿sí? ¿Por qué pedimos en esta oración? Más o menos se los voy a leer así de corridito. Que invocando las horas de la pasión de nuestro Señor, ¿qué pedimos? Pongamos atención. Pedimos por mis pecados de juventud y los pecados mortales de mi familia. Estamos reparando, ¿sí? Por mis pecados de juventud y por los pecados mortales de mi familia. Por mis pecados de la carne y por la inocencia de mis familiares. Estamos pidiendo por los chiquititos, por los que están haciendo, para que el Señor les conserve la inocencia. Estoy pidiendo por mis rebeliones contra la cruz. O sea, las cruces que el Señor me permite llevar y que yo reniego y que no acepto y que, bueno. Y por los pecados de mi lengua. Todos los días estoy reparando. Esto es importantísimo, aquí lo dice muy claro, ¿sí? Reparando, y expiando, reparando y expiando. Y luego dice, pedimos por las órdenes religiosas, por las faltas de las órdenes religiosos y religiosas, por los enfermos, moribundos, por los sacerdotes, por el Papa, por las almas del purgatorio. Entonces estamos haciendo una reparación por nosotros, por lo que ha sido nuestra vida, por nuestros familiares. Y la oración se inicia donde lo que se pide son 7 Padres Nuestros, 7 Aves Marías. Pero me encanta porque a la hora de decir los Padres Nuestros, los dice de la siguiente forma. Dice, oh Jesús, deseo rezar 7 veces tu oración al Padre, uniéndome al amor con el que la santificaste en tu corazón y la pronunciaste con tu boca. Llévala desde mis labios a tu divino corazón. Aquí viene lo importante. Mejórala y complétala
de manera tan perfecta que puedo ofrecerle a la Santísima Trinidad con el mismo honor y gozo que tú demostraste pronunciándola en la tierra. Le estamos diciendo, ¿sabes qué, Señor? Voy a hacer la oración que tú nos enseñaste. Pero si no va con la misma devoción, con el mismo ánimo, con la misma fe que tú la dijiste, mejórala para que llegue al Padre así como tú la dijiste. Vean esta hermosura de que podamos decir el Padre Nuestro tal y como lo dijo el Señor cuando lo enseñó. Ahora, ¿qué es lo que nos dicen las oraciones de Santa Brígida? ¿Qué nos promete? Aquí va lo más importante, y si tú tienes interés en la salvación de tus hijos, de tus nietos, de tus hermanos, de las personas que tú sabes que está dificilísimo poder convencer, ni siquiera de las 3 Ave Marías, esta oración de Santa Brígida, déjenme decirles también lo siguiente, fue aprobada, o sea, no es, pues es que dicen que ahí, no, fue aprobada y recomendada por el Gran Congreso de Malines del 22 de agosto de 1863. En tiempos de Santa Brígida, que estamos hablando del más o menos del siglo IV, la imprenta no existía, de modo que el único recurso eran los copistas. El Papa Urbano VI fomentó la multiplicación del número de copias de las revelaciones en vista de que estaban siendo solicitadas. Ahí le va. ¿Quiénes las están haciendo aún hoy? ¿Quiénes las hicieron en el pasado y aún hoy las siguen haciendo? Reyes, obispos, conventos, en bibliotecas, en universidades, se tiene esta oración de tanto poder. Santa Brígida, la misión que el Señor le dio, que fue una misión importantísima, acuérdense, hermanos, era inclusive de orar y de hablar con los papas. El Señor mandaba corregir a los papas de su época a través de Santa Brígida. Recuerden que tuvo una hija santa, Santa Catalina también. Bueno, ¿qué es lo que promete esta oración de Santa Brígida? Dice: mantendré el alma de 3 parientes suyos a elección suya en un estado de gracia santificante. O sea, a 3 familiares tuyos los va a mantener en un estado santificante. O sea, los va a salvar a través de tu oración que hagas. A 3 familiares tuyos, sean tus hijos, tus nietos, tus hermanos, tus papás. El Señor promete a través de Santa Brígida que esas 3 personitas van a ser salvadas por tu intercesión, por esa oración constante. Pidan y se les dará, toquen y se les abrirá, ¿sí? Entonces, ¿dónde habían encontrado ustedes unas promesas de esta naturaleza avaladas por papas, por congresos, ¿sí? Añade además, las almas de sus parientes hasta el 4º grado de parentesco escaparán del infierno. No llegarán al infierno hasta tu 4º grado. Entonces, tus hijos es 1er grado, 2º grado, tus nietos, 3er grado, tus bisnietos, hasta el 4º grado, bueno, contándote a ti, hasta ahí llega el 4º grado. ¿Qué quiere decir? Ninguno de ellos va a llegar al infierno. O sea, estás protegiendo tus 4 generaciones después de ti, con esta oración tan poderosa, por el amor de Dios, ¿sí? Tan poderosa. Ninguno de ellos, bueno, lo dice de esta manera, las almas de sus parientes hasta el 4º grado de parentesco escaparán del infierno, ¿sí? Y aquí es donde termina diciendo, entre otras cosas, dice: si tuvieras que morir antes del término de los 12 años de oraciones, consideraré las oraciones válidas como si las hubieras completado. Mayor bendición, ¿cómo, mis hermanos? ¿Sí? Entonces, estas oraciones de Santa Brígida, les digo, hay las de 1 año. Yo me fui con la de los 12 años porque las de 1 año son un poco más larguitas y sí tienes que andar con el librito en la mano. Pero estas de los 12 años, déjenme decirles que es una oración diaria
en la que tú te estás santificando cada momento por todo lo que estás pidiendo, por tus pecados, por los pecados de la carne, por los pecados del espíritu, por los pecados de la lengua, ¿sí? Por los pecados de tus familiares, por la inocencia, por la iglesia, por el Papa, por los sacerdotes, por los moribundos, por las almas benditas del purgatorio, mis hermanos. Es de las oraciones más completas. Por eso les decía, por favor, promuévanla. El librito ya saben que lo pueden conseguir con nosotros, si no lo pueden conseguir por otro lado. Les vuelvo a repetir el teléfono, 55 55 79 79 01. El día de hoy también tenemos como encomienda el que tengamos como obra de misericordia soportar con paciencia los defectos de nuestros hermanos. Una cosa son los defectos y otra cosa son los pecados, ¿no? Los defectos, que las actitudes que así como que no nos gustan, bueno, pues eso lo ofreces tú y soportas con paciencia estos defectos. Seguimos en comunicación, le damos gracias a Dios por estos momentos, por esta oportunidad que nos ha dado de conocer lo que el Señor, a través de estas santas mujeres místicas escogidas por Él, nos quiere hacer llegar con sus oraciones, ¿no? Santa Brígida es santa reconocida, Santa Matilde de las Tres Aves Marías también. Las únicas que todavía no llegan a la santidad, unas son siervas de Dios y beatas es Luisa Picarreta y María Valtorta. Pero bueno, recibamos lo bueno que nos manda el Señor. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y sola nunca me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera madre, cúbreme con tu manto y haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.